Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su servidor José Luis Estrada, otra vez agradeciendo de que nos acompañen en un día más de nuestro curso propedéutico de C# 6.0 para el diplomado de Xamarin.Android. Hoy vamos a comenzar en el penúltimo de nuestros días. Vamos a ver los temas restantes, vamos a repasar lo que vimos estos días pasados y pues vamos a continuar con esta aventura de conocer el lenguaje de programación C# en su versión 6.0. Para el día de hoy, los temas que vamos a manejar van a ser el uso de delegados, vamos a conocer qué son los eventos, vamos a conocer los métodos anónimos y los tipos genéricos, al igual que las interfaces genéricas y sus métodos genéricos. Y por último vamos a conocer el concepto de delimitadores y la palabra clave default en una de sus excepciones para el uso de genéricos. Pues bien, bueno, ya hablamos un poquito de la agenda, entonces vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Los delegados. Hemos hablado durante la mayor parte de la semana que C# es un lenguaje orientado a objetos. A estas alturas de la vida y del curso, ya sabemos que C# es un lenguaje 100% orientado a objetos, que cumple con todas las convenciones necesarias para que un lenguaje, que se requiere para que un lenguaje sea denominado orientado a objetos, y que a final de cuentas todo se dice que es un lenguaje orientado a objetos porque todo es un objeto, ¿sí? Pues bien, dentro de ese universo del todo, los métodos también pueden ser tratados como un objeto. Los métodos ya no solamente son un bloque de código que forma parte de una entidad, que en este caso son las clases, sino que también las podemos nosotros manipular como un objeto que podemos pasar, que podemos copiar y que podemos invocar a de acuerdo a nuestras necesidades. Esos objetos que encapsulan métodos se les denomina delegados, ¿sí? Es similar a un apuntador de funciones en C o C++, esto lo hemos repetido muchas veces, y el concepto también existía en Visual Basic desde sus primeras versiones, y obviamente también existe en visualbasic.net. El método, existen varias reglas que se deben de cumplir para poder nosotros encapsular un método dentro de un delegado. La primera es que deben de tener la misma firma. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de firmas en el pasado? Pues bien, aquí el concepto de la firma se vuelve todavía más estricto, porque la relación entre el método y el delegado es altamente estrecha, por lo tanto deben de tener los mismos valores de retorno y los mismos parámetros, y recibir los mismos tipos de parámetros en el mismo orden. Ojo, los nombres de los parámetros no importan. Los nombres de los parámetros simplemente son una convención del lenguaje de programación para que nosotros, los usuarios que programamos con ese lenguaje, nos sea más fácil poder manipular todos los registros y todas las secciones de memoria con las cuales interactuamos. Pero lo importante aquí es que el orden de los argumentos y sus tipos sean exactamente igual, tanto en el delegado como en el método. Como habíamos dicho anteriormente, para crear un delegado necesitamos utilizar la palabra clave delegate y crear una instancia como si fuera un objeto completamente, como un miembro de la clase o de nuestra clase. Aquí podemos ver en la diapositiva que tenemos la definición del concepto de mi delegado directamente ahí. Y a grandes rasgos se ve exactamente igual que la definición de la definición de un método en un assembly o en una clase abstracta. Es decir, que tiene el nombre, tiene el tipo de retorno, tiene los argumentos y sin cuerpos, solamente un punto y coma. Pero la diferencia sustancial es que nosotros usamos aquí la palabra clave delegate para informarle al sistema que nosotros que estamos creando un delegado. Los delegados sirven para muchas cosas dentro de la plataforma.
para muchas cosas. Una buena plataforma hace uso extensivo, no uso extensivo, pero lo sabe usar cuando son realmente requeridos. Hay problemas en los que, o casos en los que es necesario pasar un método que forma parte de una clase de un lugar a otro del sistema, y muchas veces no es posible pasar pasar esa clase que contiene ese método. En casos como ese se recomienda usar un delegado para poder pasar un delegado como parámetro de una función. ¿Sí? Al ser un objeto, pues, y como es un objeto por referencia, podemos pasarlo de un lado al otro. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Existen un tipo especial de delegados que se conocen como delegados multicast. Esto se refiere a que este tipo de delegados los podemos usar, pueden contener, es una colección de delegados, de hecho sería la palabra correcta, ¿sí? A diferencia de crear una colección, no sé, de tipo iList o list de tipo genérico de delegate o algo, aquí lo que tenemos es un delegado multicast que nos permite sobre todo la invocación de todos los delegados al mismo tiempo. ¿Sí? Una de las ventajas que tiene estos delegados multicast es que nosotros podemos agregar nuevos delegados muy sencillamente utilizando los operadores más igual y menos igual. Como habíamos dicho también en días pasados cuando vimos los operadores, estos operadores están sobrecargados para también funcionar con delegados y con eventos. Y como les decía, bueno, como dice aquí en la diapositiva, la creación de delegados es un proceso de dos partes. Primero tenemos que definir lo que es algo como lo que realmente tenemos aquí. Esta es la definición del delegado. Aquí yo no estoy usándolo, simplemente estoy definiendo que estoy creando un delegado que se va a llamar mi delegado, es hacer del tipo mi delegado, y que yo voy a, y que esta es su firma. Pero esta no es esto es similar a una definición de una clase, ¿sí? O de la definición de un método dentro del cuerpo de la definición de la cabecera de un método dentro de una interfase. No es en sí el uso del delegado. Para crear realmente el delegado tengo que crear una instancia de este objeto y usarlo a lo largo de nuestra clase, de nuestro objeto. Para eso voy a abrir una instancia de Visual Studio para poder ver mejor un ejemplo de esto. Yo soy de las personas que opinan que con ejemplos las personas aprendemos mejor, y pues bueno, tal vez no es la excepción. Entonces, déjenme cambio a Visual Studio, Sharing Framework, Sharing Frame. Muy bien, a estas alturas ya deberían de poder ver mi Visual Studio. Por favor, si están viendo mi Visual Studio, pongan su tarjetón en color azul, por favor. Muy bien, puedes cambiar, perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. No tiene caso que hablamos del anterior. Aplicación, si todo está muy bien, vamos a C# Framework 4.6 para poder utilizar este lenguaje C# 6.0, está muy bien. Y dejamos que Visual Studio cree el proyecto. Perfecto. Ya que ya tenemos esta estructura, esta clase de programa, pues bueno, ya la conocemos, hemos trabajado a lo largo del día mucho, a lo largo de la semana, perdón, bastantes veces, entonces ya somos bastante familiares y lo manejamos muy bien. Ok, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es tener un método. Necesitamos un método extra, el cual podamos manipular. Entonces vamos a hacer un método estático que no regresa nada, que se llama imprime saludos. Sí, algo que sea muy sencillo. Saludos. Y le vamos a recibir de argumento los saludos que vamos a imprimir. De hecho, es todavía más sencillo. Vamos a poner este saludo sin nombre. Vamos a saludar de más personal. Sí, lo que vamos a decir al sistema es console read line y imprimir los saludos. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar nuestro operador de interpolación de cadenas y le vamos a decir hola.
Es exactamente igual que si hubiera hecho una concatenación de cadera, pero pues bueno, vamos a aprovechar que estamos en el lenguaje, ¿sí? Y pues esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es vamos a crear ahorita de entrada nada más vamos a hacer la llamada, ¿no?, de este método. Es muy sencillo. Imprime saludos y le vamos a poner nombre José Luis. Eso no es nada del otro mundo. Muy bien, vamos a compilar. Y hasta ahí estamos muy bien. Y muy bien. Y esto pues bueno, es una invocación directa de un método, no tiene nada de ciencia. Dices, ok, ¿de qué me sirve tener un delegado aquí? Suponiendo que por alguna extraña razón necesitamos mejorar nuestro concepto de esta clase, mejorar nuestro código. Entonces nos piden crear una clase nueva, ¿sí? Clase, vamos a poner así. Parte de las reglas de esa clase es que yo tengo que, necesito pasarle funcionalidad. Yo, por alguna extraña razón, la funcionalidad que yo requiero está en otro lugar, ¿sí? Por alguna extraña razón, el que inventó la clase, por así decirlo, no tiene los métodos o la forma de poder imprimir en pantalla. No sabe, no tiene la funcionalidad, no tiene el acceso. Entonces necesitamos pasarle esa información, ¿sí? Pero la única forma lo único que puede hacer es poder recibir delegados para poder ejecutar cosas, ¿sí? Entonces le vamos a decir que él recibe que él es capaz de recibir delegados. Para eso primero tenemos que definirlo. Entonces, ¿cómo vamos a definir un delegado? Lo hacemos de este otro lado, ¿sí? Le decimos que, ¿cómo vimos que se define? Definimos primero el modificador de acceso, que eso aplica a los mismos modificadores de acceso, public, private, ese tipo de cosas. Delegate, porque es un delegado, entonces es el tipo del objeto que estamos creando. Y tenemos que definir el tipo de valor de retorno, que tiene que ser igual que nuestro método. Como el método que vamos a pasar va a ser imprime saludos, tenemos que tener una firma similar. ¿Se acuerdan que dijimos que la firma era el tipo y los argumentos, el tipo de retorno y el orden y el tipo de los parámetros que recibe ese método? Aquí el nombre no importa. De hecho, nunca he importado. Lo importante siempre es el tipo de retornos. Vamos a definir nuestro delegado. Se va a llamar void mi delegado. Y si se fijan, automáticamente se pone en un color azulito. Ese color azul verdoso, no sé qué tipo de color, no soy muy bueno con los nombres de los colores, pero significa que esto se vuelve un tipo que yo puedo crear instancial, muy similar a la definición de una clase o la definición de esta clase de console, porque console es una clase estática. Entonces, este es un objeto que define, que es similar a una clase. Necesito crear instancias yo de ese mi delegado, ¿sí? Y digo string para. Entonces ya definí la estructura de mi delegado, delegato, para que italiano, mi delegado, y lo que le voy a decir al sistema es que ahora sí podemos empezar a trabajar con mi clase. Entonces quedamos de que mi clase no puede trabajar con console by line. Por alguna extraña razón, no puede. Entonces lo único que puede hacer es recibir delegados. Vamos a definir un delegado public void ejecuta delegado, ¿sí? Y le vamos a decir que lo que vamos a pasar es una instancia de delegado. Entonces es program.del mi delegado, ¿sí? Porque es un tipo, entonces necesito crear una instancia, recibir un objeto de este tipo, y se va a llamar delegado. ¿Y qué creen? La ventaja de los delegados es que es como si fueran exactamente un método. Entonces yo puedo trabajar con ellos de manera similar. Y el proceso de ejecutar el método que está referenciado dentro de un delegado se le llama invocar ese método o invocar ese delegado. Entonces la invocación más fácil es como si fuera exactamente el método que estamos invocando. Entonces yo le paso el nombre aquí J. Luis. Incluso, vamos a poner mi clase para que sea mucho más bonito. Vamos a ver,
Bueno, eso me pide que le pongamos un public aquí. Le ponemos el public ahí y listo. Muy bien. Estaba marcando error porque no tenía public, entonces será privado. Y los elementos que tuvieran, aunque se hubieran marcado como públicos, si esta está marcada como privado, no hay incompatibilidades en el modificador de acceso. De ahí que me pidió que lo modificara. Muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestra definición de nuestro delegado, lo que vamos a hacer es modificar esto, si no lo necesitamos. Y vamos a crear una instancia de mi clase. Después vamos a crear una instancia del delegado que vamos a pasar. Entonces var delegado es igual a new. Digan, puedo crear una instancia de mi delegado. Pero a diferencia de pasarle algo, o el constructor me pide que le pase un método que reciba void y que tenga el primer argumento sea del tipo string. El primer y el único argumento sea del tipo string. ¿Ven cómo automáticamente Visual Studio me dice qué tipo de función debo yo de pasar? Pues bien, lo único que tengo que hacer yo es pasarle algo como el estilo program. Imprime saludos, o puedo quitarle yo la palabra clave program y ya no necesito definirle los argumentos ni nada. Automáticamente él detecta que este es un método y que es el que estoy encapsulando. Y por último ya nada más le digo a clase que haga que ejecute el delegado por nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos que se ejecute esa función clase. Y le pasamos delegado. Y listo. Vamos a compilar y vamos a ver si es cierto que no les estoy echando mentiras. Muy bien, ya acabo de compilar. Y ponemos un punto de interrupción aquí. Entonces, creamos una instancia de nuestra clase. Creamos una instancia del delegado y lo estamos definiendo aquí. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, le voy a pasar el objeto delegado que yo acabo de pasar. Después, recibo ese delegado y ejecuto el cuerpo de aquí. Y automáticamente me trae acá. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia de este método desde acá. Y automáticamente imprimo lo que yo le había pasado. Imprimimos en pantalla. Hola mi clase. Se regresa y automáticamente termina el método donde quedamos. Como acaban de ver, lo único que hicimos fue pasarle una función como un parámetro. Claro, esto fue un ejemplo muy burdo. Y razones por las cuales haya que hacer eso, pues son muchas. A veces, por ejemplo, necesitamos nosotros poderle decirle al sistema que vamos a como un tipo de polimorfismo un poquito más avanzado. Necesitamos, en vez de pasarle una interfaz o pasarle un objeto completo, nada más hacemos uso del puro delegado que ocupamos, ¿sí? Y se lo pasamos y podemos ejecutar la funcionalidad de esa manera. Otras razones por las cuales se utilizan los delegados son los eventos, que da la casualidad que es nuestra siguiente diapositiva. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Muy bien. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto ya la vimos. Los delegados multicast. Ahorita vamos a ver exactamente cuál es el concepto de los delegados multicast. Y eso está altamente relacionado con los eventos, ¿sí? ¿Qué es un evento? Los eventos son unos constructores propios de la plataforma que les permiten a las clases o a los objetos mandar notificaciones a otros objetos. Es como los objetos se comunican realmente entre ellos y se notifican que hubo un cambio en tal o cual parte del sistema o que hubo un cambio interno. Si se recuerdan que de los primeros ejercicios que vimos o de los ejemplos que vimos al principio, comentamos acerca de un automóvil y cómo cuando estuvimos hablando de instancias y que al final de cuentas un automóvil tiene múltiples maneras de informarle al usuario o a la persona que lo está utilizando que está realizando tal o cual acción. Por ejemplo, tenemos el tablero de control. El tablero de control, cuando prendemos el automóvil, cuando lo encendemos, pues bueno, se iluminan ciertas luces del tablero. Cuando estamos avanzando, el velocímetro nos muestra la velocidad a la que vamos. El tacómetro nos permite checar las revoluciones. El indicador de gasolina nos permite saber cuánta gasolina tenemos disponible o cuánto combustible tenemos disponible en el tanque. El medidor de la batería,
y en fin, muchos otros indicadores que tienen los vehículos modernos para informarnos cuál es el estatus general del vehículo. Pues bien, si ese ejemplo lo extrapolamos al un ejemplo de programación orientada a objetos, el sistema nos informa al usuario final que a través de un mecanismo, en este caso eventos, de que algo está sucediendo, ¿sí? De que hubo un cambio en el sistema y que necesitamos ser informados al respecto. Ojo, solamente vamos a ser informados de esa funcionalidad si es que nosotros estamos suscritos a esa información, ¿sí? Aquí está basada en lo que yo quiero saber, no tanto lo que el objeto nos quiera a mí decir. Si yo no me suscribo o yo no le pongo atención a ese objeto cuando él me está informando algo, obviamente, por más que lance la información, yo no voy a tener, yo nunca voy a estar al tanto de lo que realmente está sucediendo. Por lo tanto, necesito suscribirme a eso. Ese modelo de suscripción es un patrón de diseño que se llama subscriptor, ¿sí? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es, yo me tengo que suscribir o observar cómo se comporta ese objeto para poder saber cuando le está sucediendo algo, ¿sí? Generalmente es un juego de dos, por así decirlo. Necesito la clase que manda las notificaciones o que manda los eventos, y esa se le llama publicador, y está la clase que recibe las notificaciones, que se le llama suscriptor o observador, de ahí que el patrón se llama observer, ¿sí? Los eventos mandan notificaciones a métodos definidos en los observadores, que se le conocen como manejadores de eventos, ¿sí? Entonces, al final lo que va a pasar es que las clases publicadoras contienen una colección de métodos de las clases suscriptores, porque puede ser una o varias, ¿sí? Entonces, cuando algo sucede, lo que pasa es que la clase publicador ejecuta los métodos remotos de todas las clases suscriptoras que estén observando las notificaciones de esa clase. De ahí que los delegados sean tan importantes y estén altamente relacionadas con los eventos. Los eventos, al igual que los delegados y cualquier otros objetos por referencia de esta naturaleza, se tienen que declarar dentro de la clase principalmente, o incluso dentro de métodos de interfaces y clases abstractas, lo más común es que sea también de todas las clases normales. Se tienen que declarar utilizando la palabra clave event y tienen esta firma. Public event, tipo de delegado. Ojo, esto es súper importante porque estamos haciendo referencia a un delegado otra vez y eso nada más nos indica el nombre del evento que vamos a tener, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando de los eventos. Los eventos pueden usar cualquier tipo de delegado. En ese sentido, Framework es muy abierto. Pero se recomienda seguir usando el patrón de eventos del .NET Framework, que es utilizando el formato de Event Handler. No sé cuántos de ustedes ya tengan experiencia trabajando con .NET, lo hayan utilizado antes en versiones más antiguas, ya sea tanto del framework como de C# o cualquier otro lenguaje, no hay ningún problema. Pero podrán notar que este tipo de firma de métodos es extremadamente común dentro del sistema. De hecho, todos los eventos que forman parte del framework, desde su primera versión, vienen definidos en esta firma. Significa que no regresan nada, no tiene caso regresarle un valor a la clase que manda el delegado, al publicador, que ejecuta el delegado, perdón. Y tampoco, pero necesitamos tener una referencia del objeto que lo está mandando, porque es un tipo, está desacoplado. Llega un punto también en que, debido a la naturaleza de la ejecución del software, no tenemos una certeza de quién puede estar mandando tal o cual evento, porque podemos utilizar el mismo método de suscripción al evento para muchos suscriptores, ¿sí? Déjenme utilizo el lapicito porque sí me gustaría definirlo más gráficamente. Vamos a ver. Okay, muy bien. Entonces, suponiendo que tenemos un objeto aquí
que es un objeto publicador, ¿sí? Que tiene un evento. Y tenemos de este otro lado, y esto lo voy a escribir en otro color para que resalte. Permítanme un momentito. Muy bien. Tenemos de este lado los objetos. No resaltan mucho, pero al menos resaltan. Que tiene un método que se le conoce como Event Handler. Lo vamos a poner aquí, de tal manera, lo vamos a definir como métodos. Entonces, estos objetos se suscriben a ¿sí? Entonces, cuando esta instancia se ejecuta el evento o se lanza el evento, que es el término correcto, lo que va a suceder es que primero se va a ejecutar el método y lo que va a hacer se va a regresar y luego se va a ejecutar este método, se regresa y va aquí y ejecuta este método en el orden en el como fueron suscritos, ¿sí? Pero se fijan siempre, utiliza el método para la referencia. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo otra clase u otro evento que sea de la mismo tipo o que tenga una clase con una firma similar a esa? Vamos a ponerlo aquí de este lado. Que también tenga, que sea un publicador y que también tenga otro evento, pero sea un evento paralelo, con otro color. Y los mismos objetos de aquí nada más se suscriben a la misma clase, a esa misma. Pero nada más se suscriben dos. ¿Qué va a pasar? Ellos pueden utilizar este mismo método. Entonces ellos necesitan una forma de saber cuando este objeto es el que está ejecutando el evento o este método está ejecutando el evento. ¿Sí? Pues bueno, eso se logra utilizando este argumento. Lo primero lo que se recibe es el objeto que está lanzando el evento. ¿Sí? Siempre. Y significa los argumentos o la información que le estoy pasando. A veces que hay los eventos son solamente de notificación, como un conectado, desconectado, suscrito, no suscrito, escuchando, no escuchando, no sé, y finalizando, cerrando, abriendo, que no necesitan realmente pasar ningún tipo de argumentos. Pero no hay casos en los que es necesario pasarle algún argumento, ¿sí? Pasarle información. Pues bien, esta clase EventArgs que vemos aquí, es una clase de la cual yo puedo heredar y extender para poder agregar las propiedades que yo quiera y extenderlas sin ningún tipo de bronca dentro de nuestro método que queremos. Entonces, para ello, necesito yo extender esos métodos. Dejen termino de explicarles esta diapositiva y ahorita vemos un ejemplo de esto. Pues bien, de ahí que la importancia que siempre tengan estos dos métodos, creo que es la construcción mínima necesaria para poder tener un evento. Podemos crear delegados que sean mucho más elaborados, con muchos más argumentos, pero creo que la elegancia de esa construcción, al ser muy minimalista, creo que es muy óptima, funciona, y creo que a partir de, desde el 2001 que empezó a rolar al mercado el framework 1.0 y que se ha usado esto, pues ya podemos decir que 15 años de ser igual, pues respaldan que fue una excelente elección el haber trabajado, haber empezado a trabajar con los eventos de esta manera. Pues bien, hay una regla súper importante para los eventos que necesitamos tomar, que hacen la diferencia entre los delegados multicast. Es que los eventos solo pueden ser invocados por la clase que los define. En este caso, por la clase publicador solamente. ¿Sí? Existe una razón muy básica y muy importante por la cual no se utilizan delegados multicast y se utilizan eventos. Porque eso, a final de cuentas, la clase internamente es la encargada de poder definir en qué momento se va a lanzar. Si lo publicáramos como un evento multicast, que ahorita vamos a ver qué es un delegado multicast rápidamente, alguien más desde fuera podría invocar ese método, y eso es una mala práctica, ¿sí? A final de cuentas, recordamos que los eventos representan cambios de estado internos
dentro del sistema que hacen que esto, que a final de cuentas se mantenga el concepto de encapsulamiento del que tanto hemos hablado a lo largo de esto de C Sharp, ¿sí? Pues bien, pues si dejáramos abierto eso, perderíamos el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Y entonces, se pierde la idea de encapsulamiento si lo dejamos en multicast. Sin embargo, los eventos sí se exponen de manera pública y solamente permiten la suscripción, mas no permiten el invocamiento por parte de las clases suscriptoras. Entonces, la única que puede invocar los eventos son las clases publicadoras. Voy a pasar a Visual Studio para enseñarles cómo se declaran los eventos. Bien, permítanme. Bien. Ok, esperemos que ya puedan ver mi Visual Studio, pero es que se pone muy punk. Sí, creo que a estas alturas ya pueden verlo. Muy bien. Nada más quieren recordar algo. Muy bien, vamos muy bien. Perfecto. Ok, trabajamos. Pues vamos a continuar con los ejemplos de invocación de eventos. ¿Sí? Creo que la técnica correcta sería utilizar nuestro ejemplo anterior. ¿Sí? Vamos a cerrar este ejemplo. Solution. Y vamos a abrir nuestro ya conocido y bien ponderado ejemplo del músico. ¿Sí? Le voy a decir que vamos a abrir la solución anterior, que debe tener el código que ya vimos. Y vamos a hacer un poquito más más dinámica nuestro concepto de invocación de músicos, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a crear unos eventos, los cuales nos van a informar cuando se termina o cuando empezamos a tocar o terminar, empezamos a tocar una sinfonía, ¿sí? De esa manera, creo que los objetos, que por ejemplo el violinista y ese tipo de cosas, hacen más sentido. Imaginen esto. El director se para enfrente de la orquesta. El director se para enfrente de la orquesta y lo que sucede es que el director no les dice a cada uno de los músicos de la orquesta empiecen a tocar, sino que los músicos están al pendiente de lo que hace el director, ¿sí? Ellos están viendo al director de frente y están al tanto de cómo dirige la orquesta los músicos. Y cuando el director da por terminada la orquesta, todos deben de detenerse, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que manda la notificación? El director. Y los que están al pendiente de los cambios que suceden siguen siendo los músicos. Entonces tenemos que cambiar nuestro ejemplo para que en vez de que el director, como tenemos más aquí abajo, les diga a cada uno de ellos, afina, no afinar, no. Empieza la sinfonía, porque aquí parece que lo que está haciendo el director es diciéndole a cada uno de ellos que empiecen a tocar y aquí que se detengan a tocar. Lo único que le vamos a decir es, en general, empiezan a tocar y todos tienen que empezar a tocar, ¿sí? Entonces eso conlleva varias cosas. La primera es que el director de la orquesta necesita crear un evento, ¿sí? Entonces vamos a crear este evento en el director de la orquesta. Tiene que ser public event handler. Ojo, ¿de dónde salió este event handler? Si le damos, ponemos el cursor sobre el nombre de la palabra clave, nos vamos a dar cuenta que Visual Studio, a través de su herramienta de IntelliSense, nos dice que ese objeto representa un método que va a manejar un evento que no tiene datos, ¿sí? Y si se fijan en la firma, dice que el sistema regresa void, que recibe un objeto del tipo sender, y que recibimos un event args, cuyo nombre es e, y ese es ya un estándar de facto, que es el más sencillo de todos.
¿sí? Ese delegado ya está encapsulado, de hecho ya forma parte del sistema para que nosotros lo empecemos a utilizar mucho más rápidamente y no tengamos que crear nuestro propio delegado. Entonces vamos a utilizar ese delegado del sistema, pero como les comento, podemos utilizar cualquier otro tipo de delegado. Entonces aquí le decimos empezar, el nombre del delegado, el nombre del evento que vamos a utilizar. Ametus y public event. Event handler. Terminar sinfonía. Ahora, el proceso radica en que también tenemos que cambiar la forma en cómo esto sucede. ¿Por qué? Porque ahorita el mismo los mismos músicos tienen que suscribirse al evento, ¿sí? Nosotros no somos los que tenemos que pasar del evento. No somos los que tenemos que informarle que algo está pasando. De hecho, para evitar que esto, sobre que me dice la sinfonía, sí, eso ya lo sabemos. Y empezar sinfonía, vamos a ponerle el nombre, empezar sinfonía, evento. Vamos a llamarle evento, para que no tengamos problemas con los problemas de los nombres. Entonces, cuando agregamos los músicos al director de la orquesta, tenemos que suscribirlos al evento. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer un for each y todos los músicos, vamos a ponerle músicos, en this.músicos, ¿sí? Y lo que le vamos a decir es vamos a suscribir a cada uno. ¿Se acuerda que habíamos visto que la forma en cómo se suscriben los objetos, los suscriptores o los observadores a una clase publicada es a través de un método, y ese método se le conoce como Event Handler, porque es el que va a manejar el evento? Pues bueno, tenemos que suscribirnos a cada uno. El primero es decirle músico, o en este caso va a llamar ítem, punto, porque es el nombre de esta propiedad de aquí. Ítem, punto. No, de hecho es this, punto, empezar sinfonía, evento sinfonía, más igual, significa que nos vamos a suscribir, y me dice, tienes que suscribirte con un método que sea del tipo Visual Studio automáticamente te sugiere crear uno, pero le vamos a decir que nosotros no vamos a hacer eso. Necesitamos nosotros suscribirnos a un evento dentro de la clase y le vamos a decir ítem. Pero, oh surprise, no teníamos ningún event handler para eso. Entonces yo creo que lo más lógico es nosotros suscribirnos a ese evento, ¿sí? Entonces la mejor manera de hacerlo es definirlo desde la clase base para que todo mundo tenga esa definición. Vamos a comentar esto un momentito para evitar que esto que esté marcando una excepción. Y en vez de crear unos métodos virtuales aquí para esto, comentamos, los vamos a poner, los vamos a llamar como event handler y los vamos a poner como, vamos a regresar esto como virtual. Es public, virtual, para que pueda ser heredado, aunque podríamos convertir toda la clase abstracto o algo, pero vamos a dejarlo como está así. Y eso se llama manejador, bueno, void, utilizamos el tipo, manejador, evento, empezar, o tocar, para que se pueda llamar igual. ¿Y qué recibimos? Tenemos que poner la firma object sender. Ojo, los nombres no significan nada, los nombres los puedo cambiar siempre y cuando contengan el orden de los argumentos exactamente el mismo. Y le vamos a dar event args, ¿sí? Y este tiene cuerpo porque tiene que ser un método concreto. Entonces, y manejador del evento termina, ¿sí? Termina, muy bien. Entonces se supone que automáticamente todos ya tienen ese evento. Regresando de este punto aquí, nos suscribimos al event handler que acabamos de crear de ellos. Empezar evento sinfonía. Que es este evento tocar. No se llaman igual, pero bueno, así los vamos a dejar. Y nos vamos a suscribir al otro. Terminar evento sinfonía. Más igual. Le vamos a decir que en el ítem te suscribas al otro event handler. ¿Sí?
Así como lo tenemos ya todo, parece que ya hace clic, no hay ningún problema, lo necesitamos porque todavía no hace falta que lo hagamos. Pero pasa algo bien importante. Si fijan, esto ya empieza a marcar un error. Nos dice, oye, los métodos ya no tenemos un método tocar, ¿cómo le vamos a hacer? Y aparte ya no tengo que informarles, acuérdense que quedamos en que esto, ya con eso se suscribieron. Lo único que tenemos que hacer es decirle al evento, empezar la sinfonía, y se empiece a tocar. ¿Se acuerdan que los event handlers, los eventos a final de cuentas son delegados encapsulados? Pues bien, le tenemos que decir que haga esto. Le pasamos un event args vacío. Ya existe una propiedad que se llama event args empty, que sabe que está vacío, y ya. Y acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Le decimos que el evento termina, que lance el evento terminal. Y porque yo soy el objeto que está lanzando eso. Entonces vamos a ejecutar esto. Pero, oh, surprise, me vuelven a salir más errores. Estos métodos ya no existen. ¿Por qué? Porque ya cambiamos la forma en cómo tienen que empezar, o cómo se tienen que suscribir. Ahora ya creamos nuevos objetos. Entonces, lo más adecuado y lo más limpio para evitar ese error es sobreescribir nuestras propias versiones de esos objetos. Primero empezamos con tocar. Y por último, terminar. Entonces esto lo vamos a copiar a nosotros para que sea mucho más fácil y no estar creando el override en todo. Muy bien, entonces ya vamos a quitar los elementos que nos sobran, porque obviamente nos sobran, y para no desperdiciar lo que escribimos aquí, lo copiamos y lo pegamos. ¿Sí? Cuando se lance el evento de terminar, yo voy a terminar de tocar el clarinete, y cuando lancen el evento de tocar el clarinete, pues obviamente voy a empezar a tocar el clarinete, ¿no? Cada quien. Muy bien, matamos estos, y empezamos a copiar esto que debemos acá, el evento terminar, el evento tocar. Obviamente estoy armando esto de tal manera que no, como pueden ver, no tiene mucha concordancia de los nombres que estoy utilizando, pero la idea básica está ahí. Entonces, muy bien, copiamos este último valor aquí, y por último copiamos el valor por acá. Muy bien. Entonces, ya nos quitamos de errores. Como pueden ver, aquí no hay ningún cuadrito en rojo, significa que ya no hay errores. Muy bien, entonces le damos F6. ¿Qué va a pasar? Esto va a estar bien interesante. Empezamos aquí. Creamos nuestros objetos clarinetista, violinista y triangulista, que fueron los mismos objetos que creamos el día de ayer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que va a pasar es que igual el director de orquesta va a ver quiénes están ahí cuando empieza la sinfonía. El director va a pedir a todos que se afinen. Obviamente no creamos un evento para afinar, aunque también lo podemos definir, pero ahorita lo vamos a dejar así. Y después vamos a crear un evento para empezar la sinfonía y después para terminar la sinfonía. Y el director va a empezar la sinfonía y la va a terminar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué va a pasar. A ver si es cierto. Muy bien, compilamos, digamos que ya empezamos a compilar, muy bien. Declaramos y creamos la instancia de violinista, de clarinetista y triangulista sin ningún problema. Creamos una instancia del director de la orquesta, donde recibimos los 3 músicos, y vamos a empezar a iterar entre ellos para decirle que el evento, que ahorita está en se ancle al evento manejador, evento tocar de aquí, y el otro evento se escuche a través de otro event handler. Esto se va a repetir 3 veces porque son 3 objetos diferentes. Primero violinista, después clarinetista y por último triangulista, que si bien, que como pueden ver, fueron en el orden en el cómo se crearon nuestros objetos. ¿Sí? Violinista, clarinetista y triangulista. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a seguir ejecutando nuestro código hasta terminar esta parte. Regresamos aquí
empieza el proceso de afinar instrumentos. Quedamos de que esto era exactamente como estaba la vez pasada, sin ningún problema. Empieza el proceso de empezar sinfonía, pero en vez de llamar a cada uno, los estoy llamando a todos por igual. ¿Y qué va a pasar? Primero se le manda a ejecutar el del violinista, porque es el primero que se suscribió. Después el del clarinete, y después el del triángulo. ¿Sí? Eso es una de las ventajas muy mejores que tiene el manejo de eventos. ¿Por qué? Porque se respeta el orden en el que fueron incluidos o que fueron suscribiendo. Eso siempre se va a respetar. Entonces, para que lo tomen en cuenta, claro que una vez que el proceso de suscripción, porque también pasa eso, que yo me puedo desuscribir de un evento y dejar de escucharlo, ese no tiene que ser en ese mismo orden, sino que yo simplemente elimino ese elemento de la colección. Entonces, continuemos con nuestro código. Entonces, llamamos la ejecución de tocar el evento, y ya una vez que termina, ¡pum!, nos salimos del método y empieza el proceso de terminar sinfonía. Yo aquí ya mandé que se invocaran todos, y ya. Entonces, se fijan, el resultado es exactamente igual, pero con la diferencia de que yo utilicé eventos en vez de ser llamadas directas a los métodos, ¿sí? Esto es una manera mucho más elegante, mucho más nativa y mucho más desacoplada de poder ejecutar este tipo de funcionalidad, ¿sí? Como pueden ver, este tipo de cosas. Ahora, de hecho, te quiero mostrarles algo que personalmente a mí se me hace muy interesante de los eventos. Lo que le comentaba, los eventos es una colección de delegados. No es tanto un delegado multicast, porque un delegado multicast se puede invocar desde fuera. Yo no puedo invocar a un evento aquí de esta manera. Por ejemplo, tengo aquí el director de la orquesta, nuestra clase principal. Si yo quisiera hacer esto de director, punto, empezar sinfonía, no puedo. ¿Ven? Yo puedo pasar un dis, un null, y esto, o un event art si quiere, para hacerlo un poquito más preciso. Y me dice que yo no puedo hacer eso. El evento, director de orquesta, bla, bla, bla. Puedo aparecer del lado izquierdo cuando se está suscribiendo o desuscribiendo de este tipo de eventos. Yo no puedo invocarlos desde fuera. Eso es una ventaja que me permite mantener el encapsulamiento. Pero cuando se hace desde adentro de la clase, este objeto, este event handler, nos podemos dar cuenta que es una colección de delegados, ¿sí? Entonces yo puedo iterar a través de ellos, pero necesito hacer dos cosas, y esto es fundamental. La primera es que son varias reglas. La primera regla es que si este objeto nadie está suscrito a él, el objeto es nulo automáticamente. Entonces siempre tenemos la obligación de evaluar que no sea nulo. ¿Cómo se evalúa que no sea nulo? Es simplemente empezar evento sinfonía diferente de nulo. Y ya, si hago esto, automáticamente me ahorro el problema de que no haya nadie suscrito, y cuando empiece a hacer la evaluación o la invocación de todos los event handlers, se empiece me lance una excepción innecesaria. Lo que habíamos comentado el día de ayer, es preferible evaluar nuestro código, o hacer evaluaciones de tipos como null, de tipos negativos, o de cualquier cosa que pueda causar que nuestro programa o nuestra aplicación lance una excepción. Y la segunda es precisamente el concepto de las excepciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestro clarinetista, ¿quién les gusta? Vamos a definir ¿quién es la persona que se ancla al segundo? Clarinetista. Muy bien, vamos a buscar nuestra clase clarinetista. Muy bien. Cuando está tocando este evento, va a lanzar una excepción. New exception.
Esto me marca un error porque este código nunca va a llegar aquí, simplemente va a lanzar la excepción y ya. ¿Qué va a pasar aquí? Pasan muchas cosas. Vamos a correr nuestro código paso a paso, porque eso sí me interesa que lo vean. Este es un tip para una de las mejores prácticas que puedan realizar al momento de trabajar con eventos. Nos suscribimos aquí. Esto no tiene nada de ciencia. Es lo mismo que vimos aquí. El proceso viene, o lo complicado viene cuando empezamos a tocar, ¿sí? Evaluamos que haya suscrito. Si se fijan, nos da el tipo del objeto. Encapsula un tipo llamado manejador de eventos. Tocar y recibe los argumentos. Y mejor aún, nos dice que el primero que está anclado es el triangulista. Muy bien. Y aquí nos habla de la definición del método. No hay ningún problema. Ok. Ya que vimos eso, le decimos que empiece a tocar la sinfonía. Si empieza el primero, no hay ningún problema. Si empieza el segundo, va a lanzar un error y me dice, un error ha ocurrido en el sistema. Lo que les comentaba ayer, esta excepción se va a burbujear. Burbujeate. Esto se queda así porque nadie la está atrapando, porque obviamente nuestra aplicación se tiene que terminar porque no hacemos ningún manejo de excepciones. Vamos a mejorar nuestro director de nuestra orquesta y le vamos a decir que aquí vamos a tener un manejo de excepciones, ¿sí? Bueno, vamos a hacer directamente sobre esto, ¿sí? Y le vamos a decir exception next y le vamos a decir aquí un console write line W. Hubo un error al tocar la sinfonía. Este método no lo utilizamos, lo vamos a dejar así genérico y vamos a ver qué pasa. Si corremos este método otra vez, empezamos a correr, afinamos los instrumentos, empezamos la sinfonía, empezamos a ejecutar los eventos, los delegados. Tiene la excepción, la recibo acá arriba porque se burbujea. Me dice el sistema que hubo un error. Pero, ¡hey! Yo no he acabado de avisarle a todos en la orquesta que sigan tocando. Si solamente si alguien se equivocó, no significa que los demás dejen de tocar. ¿Cómo está? Si se fijan, dice, empieza a tocar afino violín, afino clarinete, que eran los que se podían afinar. Empieza a tocar el violín. El clarinetista tuvo un error y ya dejé de tocar. Sí, sí se ven que nunca volví a ejecutar la llamada del triangulista. Ese es un problema. Y eso es un problema muy grande, porque no porque uno haya fallado significa que los demás puedan fallar. Hay veces en que nuestro código es necesario que si uno falla ya no continuemos con la ejecución. Pero la realidad es que eso sucede la menor de las veces. ¿Sí? Nunca sucede. ¿Por qué? Porque generalmente no me importa cómo alguien maneje nuestro código. Me importa cómo se reaccione a él. Que lo reciba, que lo tenga que recibir, si no lo puede atrapar y si lanza una excepción y no la atrapa, es un error de la persona o del objeto que se suscribe, no es un error del publicador. Entonces, eso no tiene que impedir que los otros objetos suscritos tengan que sufrir por los errores de uno solo. La forma correcta de manejar esto, y este es un tip, es haciendo un for each. Entonces, for each. Decimos que queda un for each, pero en vez de utilizar var, le vamos a decir event handler, var item in this.empezar sinfonía.invocation list. ¿Se fijan? Esto es un objeto, pues es una clase. Tengo diferentes métodos para poder hablar de los objetos que está encapsulado, un dynamic invoke. Si quiero pasar objetos dinámicos, tengo un método para poder invocar ese método de una manera utilizando los métodos más antiguos de async, usando callbacks. Tengo la opción para poder invocarlo directamente utilizando los mismos eventos que yo tenía aquí. Se fijan, está igual, pero tengo que esto me va a regresar una colección de delegados, como si fuera un delegado multiclass, porque al final de cuentas los eventos es un delegado multiclass modificado. ¿Sí? Entonces, regreso de estos y entonces, aquí le voy a llamar del. Entonces, en vez de llamar a todos y cada uno, lo único que yo le estoy diciendo es que voy a ejecutar, en vez de utilizar
todo el evento, lo voy a hacer por delegado por delegado. Y le vamos a decir invoke, porque lo vamos a invocar de esta manera, y le puedo pasar estos mismos argumentos, porque es exactamente lo mismo que recibe. De hecho, lo voy a copiar. Vamos a ejecutar esto. De igual manera, pudiéramos haber hecho esto. Es exactamente igual. Sí, de hecho lo vamos a dejar así para tener continuidad. Entonces, ¿qué va a pasar? De esta manera, podemos prevenir muchas cosas, y la más importante es evitar que no se pierdan llamadas. Inventamos la sinfonía, pedimos que no sea null, obtenemos la lista de estas cosas y obtenemos el primer delegado. ¿Sí? El primer delegado, vamos a ver a dónde creen que apunta. Apunta al violín, que fue el primero que se suscribió. Está perfecto. No hubo ningún error, terminamos. Después, en el siguiente for each, ejecutamos en el manejador de evento del clarinete. Y me faltó un espacio. ¡Pum! Lanzó una excepción. Pero ¿qué creen? Yo sigo con la ejecución de los siguientes métodos. Ay, no lo apreté. Pero aquí está, se tocó el triángulo. Entonces, ¿qué pasó? Mis demás músicos siguieron tocando su sinfonía tal cual. Y en general es mejor tener un solo error que dejar de tocar toda la sinfonía, ¿no creen? Y esto es así como funcionan los eventos dentro de Visual Studio. Muy bien, entonces vamos a regresar a nuestro ejercicio. A nuestra diapositiva. Por favor, si tienen preguntas, por favor pueden hacerlas al final del curso. Muy bien. Perfecto. Si pueden ver todo esto, por favor, podrían cambiar su tarjetón a color rojo, por favor. Si ya pueden ver la diapositiva. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con esto. Entonces ya vimos que son los eventos, ¿no? Entonces, y ya incluso ya sabemos que son los métodos, ya hemos visto que son los métodos, ¿sí? No tiene ninguna, bueno, ningún chiste. Porque ya hemos trabajado con ellos, con varios métodos, ya sabemos que son los bloques fundamentales de funcionalidad dentro del sistema, y que no, y que pues bueno, no hay ningún problema respecto a los métodos anónimos, a los métodos normales. Pero existe un concepto que se incluyó dentro del framework, creo que fue en el framework 2.0 o en el 3, no recuerdo. Pero fue en uno de esos dos, que fue una nueva habilidad de poder crear métodos anónimos. Haciendo uso o haciendo... aprovechando la definición del concepto de método anónimo, significa que no tiene nombre. Recordamos que anteriormente los métodos anónimos, los métodos cuando los definimos tenemos que definir el nombre dentro de la clase o dentro del objeto, porque forma parte de la firma en ese momento. Pero hay métodos que realmente que se crean de tal manera que no tienen un nombre, ¿sí? Entonces, el concepto de métodos anónimos es métodos que podemos crear al vuelo, ¿sí? Y que podemos, y que solamente tienen pura funcionalidad. Eso nos da muchas ventajas al momento de trabajar, de programar con estos objetos, ¿sí? Podemos crear objetos realmente al vuelo, que solamente están definidos dentro de un delegado, por así llamarlo. Y ese delegado lo podemos mover de un lado a otro y no necesitamos definir precisamente el nombre o a quién pertenece ese delegado, ¿sí? Pues es una de las ventajas que tienen estos métodos anónimos, que solamente pueden ser declarados dentro de el cuerpo de otro método, porque al final de cuentas necesitan ser declarados no en tiempo de ejecución, pero sí mientras los programamos, pero sí tienen que estar dentro del cuerpo de un método ya completamente definido y normal. Estos métodos, al estar formando parte de un cuerpo, de un bloque de código superior, y para seguir con las mismas propiedades que tienen el alcance de vida de las variables dentro de los bloques de código, nos permite tener referencias a poder acceder a los métodos o a los objetos que se declararon fuera o anterior
a ese bloque de código que representa el método anónimo. Yo sé que ahorita no les hace mucho clic, les paso un ejemplo. Vamos a ir otra vez a Visual Studio. No hay nada mejor que trabajarlo con ejemplos. Muy bien. Pues bueno, quedamos de que los métodos anónimos no tienen cuerpo, ¿sí? Para eso vamos a necesitar el ejemplo normal. Este ya no necesitamos este ejemplo. Vamos a la solución y abrimos nuestro ejemplo, nuestro primer ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces un método anónimo es aquel que no tiene cuerpo. Aquí trabajamos con un delegado. De hecho, vamos a hacer ejemplos sobre esto para que sea mucho más amigable. ¿Se acuerdan que nosotros aquí creamos el delegado? ¿Sí? Pues muy bien. Yo aquí puedo crear un objeto anónimo que en vez de pasarle esta funcionalidad que tengo aquí a través de esta manera, yo se la puedo pasar directamente. Entonces, lo único que necesito es informar al sistema que voy a crear un delegado. Es de exactamente del mismo tipo, que se llama string. Parámetro. Y que va a tener el siguiente cuerpo. Y le vamos a decir console. Write-line. Y le vamos a decir, es más, incluso vamos a llamarle igual nombre. Vamos a copiar esta misma línea. No tiene caso que describa. ¿Sí? Y este método lo podemos matar. Ups, yo no recuerdo. Vamos a ver qué nos dice ese error. No puedo acceder a un nuevo método anónimo a un código definido directamente. Ay, pero ¿quién nos dirá eso? Vamos a ver. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es definir que existe este objeto, ¿sí? O sea, este delegado. Pero la segunda parte que nos pide es que no podemos inferir esta parte de var. Necesitamos definir ese delegado en algún lugar. Y ese delegado ya lo hicimos. Entonces lo que tenemos que hacer es inferirlo directamente, ¿sí? Entonces compilamos F6. Y a diferencia de utilizar el cuerpo que teníamos aquí, si se fijan, estamos creando este método al vuelo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa de esta manera. Ejecutamos la clase, definimos el delegado, si se fijan sigue apuntando un objeto y ojo, tiene un objeto ahí medio raro que se llama entre llaves main b-0-0 y el argumento. C# internamente crea un método a nivel de una clase estática de hecho, y él solito lo guarda. El hecho de que no tenga nombre no significa que no sea un método, significa que C# tras bambalinas hace la modificación del método anónimo o la instanciación del método en otra parte por nosotros para que opere de la manera que está con la intención que nosotros tenemos, ¿sí? Él solito declara este método, hace estas referencias. Yo puedo poner un punto de interrupción aquí. Le digo que ejecute mi delegado. Y ojo, se va a ejecutar dentro de este cuerpo, ¿sí? Mi clase. Y es exactamente la misma respuesta que nos daba el otro campo. ¿Sí? Entonces ya ven la ventaja de tener métodos anónimos. No necesito declararlo acá siempre y cuando lo puedo pasar. Siempre y cuando tengo un método al que esté haciendo referencia, ¿no? O un delegado al que me sirva de soporte, porque al final de cuentas lo único que estoy haciendo es definiendo nuestro método y pasándolo inmediatamente a un delegado. No tiene cuerpo, no tiene nombre, por de ahí que sea anónimo. Y otra de las ventajas que tienen los métodos anónimos es que si se fijan, este bloque de funcionalidad está dentro de este bloque principal, ¿sí? Por lo tanto, y siguiendo las mismas reglas de definición de los bloques, yo tengo acceso a estas variables o a cualquier variable que tenga aquí. Entonces vamos a decir, vamos a definir una variable que se llama saludo, que diga un coma. ¿Cómo está? ¿Sí? Así lo vamos a dejar. Dice, hey, nadie está utilizando esta. Pero ¿qué tal si lo defino que yo lo voy a utilizar aquí? Y le digo que voy a utilizar
salud, desde aquí. Ojo, no la estoy pasando sobre los parámetros de este lado, aunque generalmente, y créanme, es lo recomendado. Esto que si bien funciona muy bien, tras bambalinas, hace mucho, cosas es mucho relajo lo que hace. Pregunta, me comentan que están viendo la presentación, ¿verdad? Muy bien, tienen toda la razón. Qué bueno, les ofrezco una disculpa. Y espero que no haya durado mucho tiempo así. Bueno, les voy a repasar otra vez rápidamente. Perfecto. Les ofrezco una disculpa, me dejé llevar. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue empezar a declarar un mail delegado. Lo que hice fue primero fue declarar un método anónimo, que es utilizando mi delegado. No sé si me escucharon hablando en el Rambling, y les ofrezco otra vez una disculpa porque si me eché como 5 minutos en esto. Fue que originalmente yo tenía algo así, ¿sí? Bar delegado, ese tipo de cosas, pero los métodos anónimos no funcionan así. No puede inferirse qué delegado estoy utilizando, porque eso lo que hace es inferir. Entonces lo que hace, yo lo tengo que asignar directamente sobre mi delegado, sobre una variable, sobre un delegado directamente. Lo tengo aquí. Esto lo voy a quitar porque no tiene sentido ahorita, porque ustedes no vieron la belleza de cómo opera esto. Entonces lo único que yo hice fue declarar mi método anónimo, que fue declarado dentro del bloque dentro del main. Lo declaro directamente aquí, se asigna directamente a mi delegado y lo ejecuto, ¿sí? Aquí vuelvo a llamar mi delegado. ¿Sí me están viendo ya ahorita, verdad? Creo que sí. Espero que ya no tenga bloques. Entonces ejecuto el tipo nombre. Muy bien. Entonces ya aquí regreso y regreso otra vez a la línea de ejecución y listo. Como ven, este cuerpo lo ejecuté directamente o lo creé directamente sobre reemplazando este método definido con nombre y lo estoy poniendo anónimamente dentro de este delegado, y yo puedo ejecutarlo como si hubiera sido un delegado común y corriente, ¿sí? Les decía que la otra ventaja de este tipo de funcionalidad es que yo puedo aprovechar las variables o todos los objetos que ya fueron declarados antes del inicio de ese bloque, como cualquier bloque normal. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, el saludo que yo tengo definido aquí. Muy bien. Y le damos F6. Compilamos, muy bien. Primero defino clase, defino saludo, saludo ya tiene este valor. Se fijan, yo aquí no le estoy pasando ningún argumento, no estoy pasando nombre, solamente le paso nombre, saludo nunca lo paso, pero saludo tiene ya un valor. Ejecuto la clase, mi delegado aquí, y sin estar directamente acá, tomo el valor que se quedó aquí, ¿sí? Le digo, ¿cómo estás? Y delegado ya hace la referencia directamente aquí, y ya mi primer valor directamente aquí, ¿cómo estás? ¿Sí? Ojo, esto tiene muchas ventajas y tiene desventajas. Lo que les decía es que internamente tras bambalinas esto genera una copia de la clase tras bambalinas, de todas las variables y de todo el estatus general de la clase. Si nosotros estamos utilizando parámetros por valor o variables de tipo primitivo, como enteros, booleanos y fechas, no hay ningún problema. Lo que pasa es que se crean copias de esto en memoria, y cuando yo recibo una instantánea que hubo en este momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en este paso de aquí yo hice un cambio? Ese cambio se puede reemplazar, ¿sí? Sobre todo con objetos de tipo por referencia, en la cual yo modifico en otro lado, porque recuerden que no se crean copias de los objetos por referencia, lo único que copiamos es el apuntador al objeto al cual están. Se crea un nuevo apuntador al objeto al cual están haciendo referencia. Entonces, ese puede ser un verdadero problema. Entonces, considérenlo mucho cuando utilicen este tipo de funcionalidad. Ahora sí, regreso a mi diapositiva. Tengo muchas preguntas. Me imagino que todas son para regañarme de que no les mostré el código. Esperemos que ya no haya ningún problema. No se ve el IDE, no se ve el IDE, no se ve el ejemplo, no se ve el ejemplo, no se ve la presentación.
Perdón a todos. Juan Datki. Qué bueno que nos acompañas. Muy bien. Entonces ya vimos qué son los métodos anónimos, ¿sí? Existe, bueno, de hecho todavía no. Eso lo vamos a ver esta mañana. Pues bueno, esto ya es aquí damos por terminado lo que se refiere a todos los métodos y delegados, ¿sí? La verdad es un tema bastante interesante, como les había comentado. Esto necesitan practicarlo ustedes por su cuenta. ¿Por qué? Porque esto es fundamental en la programación con C# 6.0. Y de hecho, quiero ver de C#. Entonces, continuamos con nuestras diapositivas. Perfecto. Lo que sigue son los tipos genéricos. Estos famosos tipos genéricos hemos estado mencionándolos a lo largo de toda la semana. Me imagino que algunos de ustedes si han puesto atención o si se han dado la tarea o el tiempo de poder investigar lo que hemos visto en estos días pasados, se darán cuenta que pues ya los hemos mencionado varias veces y que incluso los hemos tocado o trabajado con ellos. Un tipo genérico es un feature que tiene .NET que representa objetos que pueden ejecutar código para diferentes tipos de objetos sin los problemas de performance. Significa que es código que puede trabajar para cualquier tipo de objetos. Hay veces en que necesitamos manipular uno o diferentes tipos de objetos que no necesitamos saber de qué realmente tipos son. Pero tenemos que tener la capacidad de trabajar de tal manera que no nos cause excepciones, que el performance no se degrade utilizando boxing y unboxing. ¿Se acuerdan lo que les había dicho que era boxing y unboxing? Esperemos que sí se acuerdan que es el boxing y el unboxing. Pues bueno, entonces eso nos causaba muchos problemas, ¿sí? No problemas, la realidad es que no eran problemas, pero sí eran difíciles de mantener. Era complicado al momento de ejecutar y que nuestro performance se degradara porque no sabíamos qué objetos con qué estamos trabajando y teníamos que hacer mucho más reglas para poder trabajar en tiempo de ejecución con objetos que desconocíamos. Los tipos genéricos vinieron a resolver ese problema. Nos permitieron crear cuerpos de métodos que van a funcionar para cualquier tipo de objetos y exactamente con el mismo código y sin problemas de performance, ¿sí? Dentro de los tipos genéricos se puede trabajar o podemos implementar tipos genéricos dentro de clases, como ya lo hemos visto, interfaces, que son las interfaces sobre todo las de enumerable, métodos. Cuando trabajamos con métodos dentro de esas interfaces también trabajamos con tipos genéricos, con eventos podemos soportar eventos genéricos y obviamente delegados, ¿sí? Los tipos genéricos se evalúan en tiempo de ejecución. Eso nos trae otra vez a colación el famoso término de tiempo de ejecución. Técnicamente, cuando nosotros desarrollamos una aplicación, existen 3 tiempos. El primero es el tiempo de diseño, ¿sí? Eso es cómo se comporta nuestra aplicación cuando estamos diseñando. Uno pudiera decir, pero no, ¿cómo se va a comportar una aplicación de tal o cual manera cuando yo la estoy programando? Pues sí pasa. A lo mejor no con todo tipo de software, pero sí pasa. Y eso se da sobre todo cuando trabajamos con ambientes gráficos, en especial para escritorio, sobre todo con Windows Forms o WPF. El .NET y Visual Studio sobre todo, tiene que compilar nuestro código al vuelo y mostrárnoslo en pantalla para saber cómo se ve. El WPF ya pasó por otro proceso porque ahí pasa como por un proceso de interpretación, porque al final de cuentas interpreta markup o código tipo HTML, ¿sí? Pero con WinForms no, porque ese es código compilado, son controles que se tienen que compilar y renderizar en pantalla. Entonces, Visual Studio compila ese código y lo muestra en tiempo de diseño. Y así se le conoce, design time. Entonces, existe primero el tiempo de diseño. Y después existe el tiempo de compilación, que es el proceso en el cual el compilador de C# lee nuestro código y hace, pues bueno, lo pasea, código que él pueda entender, le da varias pasadas para saber si está bien escrito. Después empieza el proceso de optimización y después convertirlo a código intermedio, no a código máquina. Y por último está el tiempo de ejecución, que es en el momento en el cual
se ejecuta nuestro código en la máquina o en el servidor o en nuestro dispositivo móvil. Pues bien, los genéricos se evalúan en tiempo de ejecución, siempre y cuando, como ese proceso se modifica cuando se ejecuta el código o se optimiza en ese momento, es cuando realmente se evalúa. En tiempo de compilación, bueno, si nosotros definimos reglas, porque podemos definir reglas para los tipos genéricos, que los vamos a ver más adelante, pues no hay ningún problema. Pero si no las definimos, toda esa evaluación se hace en tiempo de ejecución. Y lo más importante, se declara usando el parámetro de tipo. Por convención se le conoce como, se usa T, pero podemos utilizar cualquier nombre. Se recomienda que utilicemos T y el tipo, o el tipo del tipo, por valga la redundancia, ¿sí? Muy bien. Avanzamos a la siguiente. ¿Cómo se define una clase genérica? Pues bueno, una clase genérica se define la verdad es que es muy sencillo. Es public class y al último definimos el tipo que se va a poner, que vamos a manipular un tipo en específico, ¿sí? Y esa T se convierte en un objeto que va a representar un tipo en tiempo de ejecución, ¿sí? Lo podemos regresar como el valor de una variable, como el tipo de retorno de un método, como el tipo de parámetro o los tipos de parámetros de otro método o de este mismo método, o no sé, lo que ustedes gusten, es muy flexible. Pero su uso más común es en las colecciones, como vimos el día de ayer. Lo podemos definir como una lista. Sí, creo que ese es el mejor de los ejemplos. Si yo le pongo que el tipo T sea del tipo int, pues automáticamente la lista va a manipular única y exclusivamente enteros. Si lo pongo como diccionario, pues dependiendo de los valores que yo le ponga aquí, me va a servir como diccionario. Si lo pongo como el TK o la llave, la pongo de tipo entero y el valor lo pongo como string, pues significa que yo puedo guardar una colección de cadenas a las cuales voy a poder ser referenciadas por un índice o viceversa. O cualquier tipo del tipo enumerable, puede ser una clase de objetos músicos, como ya lo vimos, o puede ser una clase de objetos director de orquesta, o puede ser enteros, o string, o cadenas, o lo que a ustedes les guste, ¿sí? Esto hace que sea muy flexible la manipulación o hacer código técnicamente genérico para poder trabajar con él. Vamos a ver un ejemplito. Esperemos que ya no tenga yo problemas. De hecho, pues bueno, ya lo vimos ayer. Ayer estuvimos trabajando mucho con tipos enteros. Pero bueno, creo que vamos a ver la definición de la clase. Eso va a ser mejor ejemplo. Les prometo que ahora sí ya voy a cambiar a compartir el escritorio. Muy bien. Ya ahora sí lo deben estar viendo. Espero que mis colaboradores me lo confirmen. Pues bueno, vamos a borrar este código que no nos sirve. Vamos a borrar este codiguito, que está de más, ahorita no nos hace ninguna funcionalidad. Y vamos a utilizar de mi clase para poder definir el tipo de regalo. Bueno, nos explica en la diapositiva que tenemos que definirlo con una llave y definirlo con el tipo T. Automáticamente es un tipo genérico. Ven cómo automáticamente Visual Studio me dice que el tipo T no tiene un valor en sí, sino que puede ser cualquier cosa, cualquier objeto dentro de la clase T. Significa que yo puedo hacer muchas cosas. Significa que yo, por ejemplo, puedo hacer un método de suma muy sencillo que me va a permitir sumar objetos. Vamos a ver qué nos permite sumar y cuáles son las implicaciones de sumar objetos de manera escondidas, por ejemplo. Entonces les digo que tenemos un método llamado sumar. De hecho, lo vamos a hacer todavía más interesante. Bueno, yo puedo tener, en vez de definirlo a nivel de clase, que eso ya lo vimos, lo vamos a definir a nivel del método. Tengo un método que se llama public él está infiriendo que yo voy a generar un tipo que se va a llamar sumar. Yo digo que este método va a ser genérico. Ojo, ¿ven cómo puedo declarar una clase no genérica un método no genérico dentro de una clase genérica? Y le voy a decir que voy a recibir el tipo de entrada primero valor 1,
t, valor 2. Y le tengo que regresar un cuerpo. Entonces simplemente le vamos a decir que return valor 1 más valor 2. Vamos a ver si compila. Ojo, que nos dice que no puede ser operados de esa manera. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna certeza de que este tipo o de que este valor pueda ser sumado. ¿Qué pasa si yo le paso, hago la siguiente? Si esto funcionara como debe de funcionar así, normalmente podríamos hacer cosas como por el estilo. Es clase C es igual a N clase. Bueno, si hago esto, var res es igual a C punto sumar. Le digo que voy a sumar un tipo entero y le paso 1 más 2. Ahí no debería de haber ningún tipo de problema. De hecho, aquí dice, aquí sí te lo permito. Pero ¿qué pasa si yo intento hacer esto? Restar es igual a C punto sumar, porque lo puedo hacer, del tipo program, donde estoy recibiendo new program 1 y new program 2. Que alguien me explique cómo puedo hacer esto. Técnicamente es lógico, ¿sí? El método aquí me dice que sí, pero aquí no tiene sentido. No puedo aplicar este tipo de operandos. Entonces yo tengo que ahí inferir qué tipo de cosas hacer. De hecho, creo que esto viene más adelante, en las diapositivas más adelante, pero vamos a ver si podemos utilizar Sí, de hecho exactamente era el ejemplo que tengo más adelante. Entonces, tengo que definir delimitadores. Un delimitador, como su nombre lo dice, tengo que buscar, delimitar los tipos de objetos que yo puedo recibir, porque no puedo recibir cualquier tipo de objetos. Entonces lo que tengo que hacer es delimitar en cómo se hace esto. Para delimitar un objeto, de hecho me estoy adelantando mucho, le tengo que utilizar la palabra clave where. Where, utilizando aquí, significa que estoy delimitando los tipos que puede recibir en T. Eso significa que no todos los tipos se pueden recibir aquí. Entonces le puedo decir que nada más voy a recibir de tipo entero. A ver si puedo recibir entero. Nada le gusta. Vamos a poner que es una estructura. Creo que esto sí no lo va a permitir. Pero ojo, sigue sin decirnos que no se puede sumar. Creo que aquí lo que más nos serviría es saber los tipos de. Vamos a quitar el delimitador, porque no nos está ayudando. Y lo que le vamos a decir a esto es que vamos a checar if t is. Porque recuerden que usamos la palabra int. Entonces sí que te quisimos type. Ya me metí en una camisa de 11 varas. Int. Muy bien. Ahí ahora sí estamos verificando el tipo. Ahora sí. Esto nos limita a que tenemos que hacer un cast. Esto no era exactamente el ejercicio que yo tenía pendiente, pero aquí vamos a tener return default. Y ahorita vamos a ver lo que es la palabra clave default. De hecho, me estoy adelantando mucho por estar haciendo un ejercicio inventándolo de la nada y salirme de mi guión. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es que nada más le vamos a decir return y le vamos a poner entero para que haga la suma, valor 1 más int valor. Ok, me gusta esto. De hecho, esto no debería estar haciendo esto, pero no me digan caso. Ya si no compilar, vamos a seguir el siguiente ejercicio y ahorita lo hacemos como tenía ya planeado mi ejercicio. No, me dice que no puedo convertir este tipo a este. Vamos a ver si me permite el ASCII. No, tengo que hacer un cast, un valor más específico. Sí, no me va a dejar. Bueno.
Sigamos con el ejercicio. Me metí en camisa de 11 varas. Muy bien. Pues bueno, ya les dije cómo definir estas cosas. No intenten sumar objetos que no conocen, porque si no les va a marcar un error y se van a meter en un súper problema por estar buscando cómo hacer que se sumen. Y les va a pasar lo mismo que a mí. Pero la ventaja aquí de esto es que si nos regresamos, es que podemos utilizar los tipos T en muchos otros lados. Aquí yo puedo, por ejemplo, definir una variable aquí T directamente de este tipo y poner un nombre, es igual a valor 1. En fin, puedo manipularlo. Lo único que sucede es que yo convierto el T en un objeto que no conozco y que puede cambiar en tiempo de ejecución. Lo vamos a ver ahorita en lo siguiente con los delimitadores, que son los que sí realmente ya tengo los ejercicios aquí listos. Vamos a continuar con esto. Muy bien. Matamos este código incauto. Muy bien. Sí. Regresamos a nuestra diapositiva. Regresamos a nuestra diapositiva. Pasa rápido el tiempo. Bueno, ya casi acabamos. Ok, ya vimos esto, definición de la clase genérica, muy bien, todo bonito. Ok, las interfaces genéricas funcionan exactamente igual que las clases. Permiten desacoplar aún más la funcionalidad entre clases. ¿Qué es esto? Es la definición, por ejemplo, de enumerable. No tiene ninguna ciencia. Nos permite declarar una interfaz, obviamente conteniendo todos sus valores, pero definimos los tipos que tenemos aquí. Como al igual como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, el tipo 1 o n tipo o n cantidad de parámetros de tipo. Eso no existe una regla de que tenga que ser 1 o 2, pueden ser la cantidad que nosotros ocupemos, ¿sí? Y pueden ser incluso tipos diferentes o tipos iguales. Eso permite que la clase sea mucho más sencilla. Puedo jugar con ellos como, por ejemplo, recibir de un tipo, recibir de otro valor y cambiarlo en tiempo de ejecución sin ningún problema, ¿sí? Esto es una herramienta, como acabamos de ver en mi ejemplo, es una herramienta muy poderosa y nos permite crear código muy, muy general. Pero, ya vieron ahorita qué fue lo que me pasó cuando yo intenté hacer el ejercicio, ¿no? También tenemos los métodos genéricos, que son los que acabamos de ver aquí. No tiene ningún chiste, ya lo vimos en el ejemplo. Los métodos pueden ser genéricos sin que la clase lo contenga sea genérica. Aplican las mismas reglas que con las clases y las interfaces. Y los métodos genéricos también pueden ser sobrecargados sin ningún problema. A final de cuentas es un método común y corriente, simplemente es mucho más flexible que los anteriores. Siguiendo con la diapositiva, nos vamos a topar ahora sí con el ejemplo que les iba a pedir, que empezamos. ¿Qué pasa? Queremos hacer esto. No, ¿qué pasa? Ya vimos que no podemos hacer esto. No se puede. ¿Por qué? Porque no sabemos si el tipo que estamos recibiendo soporta el operador sobrecargado de más. No lo sabemos. Incluso no podríamos saber qué tipo tiene T, o si sintácticamente tiene un valor que se estén sumando, o si conceptualmente tienen un valor para hacer eso, como por ejemplo algo así. No podemos sumar un tipo string con un tipo numérico. No se puede, no es JavaScript. No podemos hacer esto, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar una manera de poder solucionar ese tipo de problemas y definir, oye, ok, sí, yo puedo trabajar casi con cualquier tipo, pero siempre y cuando cumpla estas reglas, porque si no, no puedo yo trabajar con ellas, ¿sí? Entonces, se agrega, dentro de C# y la parte de genéricos, se agregaron los delimitadores y la palabra clave default. Ellos nos permiten varias cosas bastante interesantes. La primera es que podemos, como habíamos dicho, delimitar qué tipo de objetos podemos definir, ¿sí? Podemos decirle al sistema que podemos trabajar nada más con estructuras, trabajar con nuevas clases, trabajar con objetos nuevos, trabajar con tipos T que hereden de una clase base, que implementen una interfaz o que sean de otro tipo genérico. Se puede especificar varios delimitadores para un mismo parámetro de tipo, todos separándolos por comas. O sea, le podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sea una clase base, pero que sea una instancia nueva. O yo quiero que sea una interfase
o que yo quiero que sea una estructura nueva que herede de tal cosa. Bueno, las estructuras no soportan herencias, eso no se puede hacer. Pero en general te puedo jugar y mezclar varias de ellas, ¿sí? Y otra de las ventajas es que puedo especificar delimitadores para varios parámetros separando en diferentes líneas. Esto porque, ¿qué tal si uno de los métodos puede soportar varios tipos de argumentos? Argumentos de tipo. Entonces ya puedo separar, ponerle delimitadores a cada uno de ellos. Ahora, una de las desventajas, también les decía, al igual que el operador de más, es que muchos de los operadores que nosotros trabajamos, por no decir que técnicamente la mayoría de los operadores, no los podemos utilizar con tipos genéricos directamente si es que no están sobrecargados o si no están definidos con un delimitador. O sea, sé que no podemos utilizar el igual o el diferente. Definitivamente no vamos a poder utilizarlos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero lo que sí podemos hacer, y lo que intenté hacer, fue tratar de hacer un boxing para poder convertir ese objeto a otro objeto, a cualquier otro tipo de objetos, ¿sí? Para poder manipularlo. Aunque se pierde la ventaja de la capacidad de poder hacer un método genérico. Pudimos haber hecho realmente un método que recibiera object y ya, pero tendríamos que crear el mismo concepto de hacer boxing y unboxing. Y por último, si se compara el tipo con null, este tipo genérico, el valor de una variable declarada bajo tipo t, se compara contra null, regresa falso si el tipo es de un valor por valor, ¿sí? Recuerden que los tipos primitivos o por valor, enteros, booleanos de cadena, la cadena es una referencia, de fecha, todos esos son tipos por valor porque se guardan en otra parte del sistema. Entonces, el problema radica en que nunca van a poder ser null. De ahí que se tienen que definir como tipo de siempre va a regresar falso. ¿Por qué? Porque jamás van a poder ser null. Muy bien, vamos a continuar. ¿Y a qué se refiere el operador default? El operador default, que es otra parte de de poder manipular mejor los tipos genéricos, se refiere a que me permite asignar un valor predeterminado al inicializar las variables en tiempo de ejecución. ¿Se acuerdan que no sabemos de qué tipo es? Y al no saber de qué tipo es, yo tampoco jamás voy a saber cuál es el tipo default de esto. Entonces, el valor predeterminado en caso de que yo quiera crear una variable al vuelo de ese tipo. Entonces, la mejor manera es utilizando la palabra clave default, que él automáticamente me asigna el tipo predeterminado. Como hemos comentado, si es un tipo por referencia o es un objeto nulable, que esto ahorita se los voy a enseñar porque de hecho no hemos hablado de él, se inicializándolo. Si el parámetro es un tipo por valor, se asigna 0 para los numéricos, false para los booleanos y el primero de enero del año 1 para los valores daytime. ¿Sí? Y qué bueno que tocamos el tema de los nulables porque ya no nos va a dar tiempo otra vez. Los valores nulables tienen una implicación bien interesante. Y eso sobre todo cuando trabajamos con sistemas de base de datos. No sé cuántos hayan ya tenido acceso o hayan trabajado con bases de datos en el pasado, pero existe algo bien interesante. Cuando guardamos un valor en una columna, en una tabla de la base de datos, hay tres posibilidades. Que tenga el valor predeterminado, que no tenga valor predeterminado, o sea, que tenga el valor que nosotros le hayamos asignado, o que sea nulo, ¿sí? Entonces, ese nulable, o esa posibilidad de que un valor que venga de la base de datos sea nulo, automáticamente nos hace que nuestro sistema nativo de tipos sea inservible. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si recibimos de la base de datos
un valor que es nulable, que esperamos nosotros que fuera un entero y recibimos un nulo. Un entero jamás podrá ser nulo por sí solo. Entonces necesitamos, en el framework, se diseñó el objeto, la estructura anulable, o el símbolo de interrogación. Aquí no se ve. Y para poder definir tipos nulables. Dejen paso a Visual Studio para empezar a ver esto. Muy bien. Tenemos que ahora sí lo cambio a Visual Studio. Muy bien, ok. Estamos en Visual Studio. Entonces les comentaba, un entero jamás va a poder ser nulo. No se puede asignar a un nulo, porque es un tipo no anulable. Pero hay veces que por cuestiones de trabajo en la base de datos o por nuestra propia lógica de negocios, cero es un posible valor, o sea, no es la ausencia de valor, es un valor en sí, es el valor cero, ¿sí? Entonces, necesitamos poder guardar ese entero. Existen dos maneras de definir un tipo anulable. Primero es utilizando el símbolo de admiración. ¿Es esto? ¿O es al revés? Es al revés. Acá está. Ah, no es el interrogante. Admiración. Sí, me olvidé. Creo que sí. Ay, mejor no batallo y le digo el otro. ¿Qué es nulable? Es esto. Una estructura anulable. Ah, no, es que no es ahí. Este es aquí. Tiene que ser al momento de definirlo. A ver, se me olvida. No, ¿será que nunca utilizo eso? ¿Por qué? Porque siempre utilizo esto. Aprovechando la ventaja de los tipos genéricos, ven que los tipos genéricos ahora me permiten definir cualquier tipo. Simplemente esto me está diciendo, hey, no lo estás usando. Pero eso es otra cosa. Cuando yo defino un tipo genérico de esta manera, lo que hago es que ya me pasó la respuesta. Exacto, es el símbolo de interrogación. ¿Saben? Me puse nervioso. Lo que hago es definirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, A ya no tiene un valor entero per se, sino que se vuelve una estructura que está encapsulada alrededor de entero. Entonces tengo dos propiedades bien interesantes. La primera es en la cual me dice, oye, tiene un valor, y me regresa true si realmente tiene un valor, y false si tiene un nulo asignado. Y segundo, tengo una propiedad que es exactamente de este tipo, que me regresa el valor que está guardado en caso de que hasValue tenga un valor, ¿sí? No solamente puedo asignar, ahorita le agradezco mucho ya a Luis Fernando, que ya me pasó bien el tip de cómo se tiene que declarar. De hecho estaba en lo correcto. Yo cuando lo puse aquí vi este mismo azul y dije, ay no, creo que está mal. Pero no, sí estaba en lo correcto. Podemos poner aquí un booleano. Está correcto. Se llama B, es igual a null también. Y ya, B tiene exactamente las mismas propiedades, pero el tipo es completamente diferente. ¿Sí? Se fijan, aquí automáticamente se cambió a booleano. Y aquí automáticamente también se cambió a booleano. Bueno, ya regresaba a booleano, pero ese sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, los booleanos, esto me permite que yo pueda recibir objetos de muchos lados sin preocuparme de que sean true o false. Sobre todo cuando yo trabajo con métodos que infieren el tipo como var. Mañana que veamos link, mañana vamos a ver en conjunción todo lo que hemos visto a lo largo de la semana, de esta semana. Vamos a ver los tipos por herencia, vamos a ver herencia, vamos a ver las interfaces genéricas, los métodos genéricas, la inferencia de tipos y la inferencia de tipos nulables. ¿Por qué? Porque no sabemos qué podemos recibir de link. No que no sepamos, pero puede cambiar dependiendo por la propia naturaleza del link. Entonces, se recomienda que que inferamos los tipos y que no nos preocupemos tanto por saber si vamos a recibir una estructura o un tipo que sea nulable o no nulable. De ahí todo esto. Ahora, les comentaba de los default, regresando al tema.
Default me permite imprimir los tipos predeterminados cuando yo utilizo un método genérico. Entonces vamos a regresar a nuestro famoso método genérico, pero sin cometer el error de quererlo sumar. Vamos a ponerle que se llame imprimir default. Le hacemos T y lo que hacemos es no recibimos ningún tipo, no le pasamos ningún valor, simplemente le pasamos el T y ya. Y le vamos a decir que nos dé el return default de tipo T. ¿Sí? Y ya. Y lo que vamos a hacer es simplemente imprimir los valores de varias variables. Entonces vamos a decir W, imprimir default de un entero. Vamos a imprimir el default de una cadena. Imprimir default de un booleano. Imprimir default de program. A ver qué pasa. Vamos a ver. Damos 6. Y imprimimos el primero. Me dice que el default de un entero es 0. El default de un string es nulo, porque es un tipo, es una referencia a final de cuentas. Del booleano es false y del program obviamente es nulo. Y si queremos imprimir nulo, pues no nos sirve de nada. Pero si queremos preguntarle qué es nulo, por ejemplo, en este caso yo le puedo decir, ¿sabes que no imprimas nulo? La palabra clave null. Pero obviamente como es un tipo y yo no sé si el tipo sea genérico o no, pues yo no le puedo preguntar. Pero ¿cómo le puedo hacer para realmente preguntarle? Vamos a decirle, ¿sabes qué? Para trabajo de clases le vamos a decir que el tipo va a ser where t es igual a class. ¿Sí? Vamos a poner que sea de objeto. ¿Sí? Para no estar haciéndole al otro. Y aquí esto debe de funcionar. Oh, no funciona porque el operador no puede entre program y string, porque estoy regresando el tipo por default y no me puede hacer, ¿verdad? Esto, vamos a ver qué es eso. Aquí ya debe de funcionar. Vamos a probar esto. Y ahorita vamos a hacer otra segunda prueba que quiero que vean. Entonces, program es de tipo clase. Supone que déjalo regreso para poderlo verlo más explícitamente. Y sí, si es el tipo clase, sí funciona. Porque si yo intento hacer algo que no sea una clase, como por ejemplo ball, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque el delimitador me dice que no puedo aceptar objetos de este tipo. ¿Sí? Bueno, lo que yo quería hacer era imprimir el otro si era un null, entonces eso se hace más o menos, es igual a null. Entonces, si es igual a null, entonces, ¿qué vamos a imprimir? No, esto es para imprimir en pantalla, no necesitamos hacer eso. Bueno, con esto queda ya cubierto los de los tipos genéricos y los delimitadores. Deja regresar a la diapositiva. Y ahí se ve que era un día muy cortito. Vamos a mostrar la diapositiva que tenemos. Pues ya, de hecho ya acabamos. Hoy fue muy corto. Nos quedan 15 minutos. Vamos a aprovecharlo para lo que gusten el tiempo de respuestas. Pues bueno, ya para finalizar nuestro curso del día de hoy. ¿Qué vimos hoy? Vimos los delegados, vimos los eventos, vimos cómo funcionan los eventos, vimos cómo anclarnos a diferentes eventos, conocimos lo que es el patrón observador u observer, vimos también lo que son los métodos genéricos, los métodos anónimos, que si bien no están relacionados, pero bueno, ambos son métodos. Y vimos a grandes rasgos, y a muy grandes rasgos, los tipos genéricos y su uso. Lo que sí, mañana, cuando veamos Link, que es el primer tema del día, pues vamos a ver a mucho más grandes rasgos y con mucho más fluido el uso de los tipos genéricos. Pues bien,
Por mi parte, esto es todo el día de hoy. Si gustan y si tienen preguntas, vamos a pasar a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Por si quieren comenzar, si no, no hay ninguna, pues bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes su tiempo y decirles que mañana los espero a la misma hora por este mismo canal y que pasen muy buenas noches. Saludos a todos, hasta luego.